Iniciamos una jornada más, este tiempo de análisis, de debate aquí en La Picota para pasar por el tamiz de la opinión, los temas más importantes que nos ha dejado la actualidad de esta jornada, de este miércoles. Por cierto, recordamos que ya mañana suspendemos nuestra picota debido a todo el montaje y la realización de la retransmisión que vamos a realizar del concurso de agrupaciones del Carnaval Romano, que empieza el viernes, lo llevaremos en directo a través de la televisión y de nuestros medios digitales, a partir del viernes, como digo, 9 de la noche, sábado 9 de la noche y domingo 6 de la tarde, también la gran final del próximo jueves día 24. Por eso, en esta última picota de esta semana, vamos a saludar a quienes nos van a acompañar precisamente en este concienzudo análisis de la actualidad. Hoy están con nosotros Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos bien. Buenas noches a ti y a todos los picoteros. Por cierto, muy bonita la pluma que te acabo de ver. Es nueva, ¿no? Bueno, no es nueva, pero la primera vez que te la veo. Sí. Yo es que soy con las colecciones, pues. Sí, escribe fantástico. Javier Segura, ¿cómo está? Buenas noches. La mía de plástico, y no es una pluma, pero bueno, bien, buenas noches. Es una afición que tenemos algunos. Sí, fíjate que a mí también me dio una temporada por la pluma, hasta que ya aparecieron la tinta esta de gel, que es súper ligera también para escribir, y ya me he acostumbrado a ella. Bueno, vamos a empezar hablando del anuncio que se ha hecho esta mañana en la presentación del desdoblamiento de las obras, de la segunda fase del desdoblamiento de la Avenida del Prado, en el polígono industrial, en ese acceso, en ese vial que se está realizando y que se prevé inaugurar a principios del mes de junio. Pues se ha anunciado que la Consejería de Movilidad de la Junta de Extremadura va a dotar con casi cerca de 3 millones de euros al Ayuntamiento de Mérida, con cargo a los fondos de resiliencia del Gobierno de España, para que se inviertan en mejorar la movilidad de la ciudad. Actuaciones que se van a hacer no están todavía, no son concretas, pero sí se ha adelantado, por ejemplo, por parte del alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, que se pretende construir un puente peatonal o pasarela desde la calle Cardero, concretamente la estación de Renfe, con la zona del Tercer Milenio, con las nuevas consejerías. Esto facilitaría, suponemos indudablemente, el tráfico de personas que van y vienen en tren, funcionarios y que trabajan en esas consejerías y que en estos momentos pues tienen que dar un rodeo importante para poder llegar a su puesto de trabajo. Otras actuaciones, pues la peatonalización de calles, aunque no se ha concretado todavía cuáles. Aquí suponemos que una de ellas, una de las candidatas puede ser la calle John Lennon, porque creo que hay un proyecto hecho desde hace ya no sé ni cuándo, desde cuándo está hecho ese proyecto de peatonalización de John Lennon, y tantas veces anunciado, por cierto. También la mejora de las cámaras de vigilancia y control de tráfico o, por ejemplo, la digitalización del transporte público con nuevas marquesinas, en fin, etcétera. Todo eso hasta alcanzar esa inversión de casi cerca de 3 millones de euros. Tienen que hacer los proyectos y ahora tienen que concretar exactamente en qué se lo gastan. Hasta ahora solo conocemos uno, que es lo de la peatonalización el puente peatonal. Lo demás supongo que se irá anunciando a medida que se vayan dando a conocer estos proyectos. En cualquier caso, esta noticia, ¿cómo la veis? Luisma. Bueno, todo lo que sea invertir en la ciudad, bien está. Y además con el objetivo de crear una ciudad más saludable y más paseable, bien está. Es temible que bueno, no haya ya planes para todo esto y que esto no estuviese organizado desde hace mucho tiempo, porque entre otras cosas se supone que somos una ciudad que entra dentro del rango de grandes ciudades por el tema de la capitalidad y que tiene que tener un estudio medioambiental hecho y además fijado para la Agenda 2030, pero bueno, bien está. El hecho de que se facilite a los ciudadanos el que puedan moverse más libremente, fantástico. La peatonalización de cualquier calle en el centro yo creo que viene a favor. Lo que no acabo de entender del todo es que tiene que ver con la movilidad, poner cámaras de vigilancia, que supongo que detrás habrá sanciones. Es muy perverso, Luis. Tú la has llamado de vigilancia, se llama... ¿Cómo era? Control. Bueno, también. Es que es verdad. La control y vigilancia del tráfico. Los sinónimos me pierden a veces. No acabo de verlo, pero bueno, su sentido tendrá, o no, digo yo. Hombre, nosotros... voy a hacer un... A ver, hay que tomárselo con humor, ¿no? Dice que Mérida es una ciudad de primera,
porque cuando metes segunda te sales de la ciudad. Entonces, bueno, esto lo digo a modo anecdótico porque también es conocida por la de los semáforos en ámbar, ¿no? Parece que aparentemente la mayor parte del día en Mérida no se producen incidentes de tráfico dignos de llamarle atasco o retenciones que realmente son las más contaminantes o las que nos generan más perjuicio a la ciudadanía, tanto la que va en vehículos como la que puede ir caminando, ¿no? Entonces podemos presuponer que la movilidad en Mérida, digamos que salvo calles puntuales y horas puntuales o días puntuales, pues es correcta. ¿Hasta qué punto realmente necesitamos un sistema de videocámaras que nos ayuden o hagan más factible un tráfico más fluido? Es la pregunta que nos pudiera surgir. Pero también es cierto que cualquier ciudad de las que hoy se llaman ciudades sostenibles y ciudades inteligentes, pues lo están incorporando, igual que están incorporando la plataforma única, que progresivamente vamos más hacia la peatonalización y por tanto que las personas caminen en vez de tener que trasladarse en vehículos públicos, en vehículos privados, y que el transporte público, pues en ese sentido sea mucho más eficaz, al menos para poder saber cuánto tarda en llegar el autobús a la parada en la que me sitúo y estoy esperando para que me lleve a algún sitio, ¿no? Todo eso pues forma parte de lo que se llaman ciudades inteligentes y que en ese sentido pues es verdad que en Mérida todavía quedaba pues determinadas cosas por hacer. ¿En qué orden realmente esto es más importante que otras cosas que se echaban en falta desde hace muchísimo tiempo en Mérida desde el punto de vista de infraestructura o de viario público? Bueno, pues esto ya es el debate, digamos, en el que podemos entrar. ¿Cuántos años llevaba Mérida esperando el desdoblamiento de la Avenida del Río para poder llegar al polígono El Prado, ¿no? Que es una de las obras que ya se está finalizando y que está quedando espectacular. No sé si habéis tenido oportunidad de verla y al menos de poder recorrer el trozo que ya está abierto al tráfico, la primera fase, y que yo creo que casi toda Mérida, con esto de tener que ir al IFEME para lo de las dosis y las vacunas, pues lo hemos visto, lo hemos descubierto y hemos dicho, pero qué cosa más maravillosa, que llevábamos años y años, ¿verdad?, reclamándola y que hasta ahora pues realmente no hemos visto lo necesario que es. Dicho sea de paso, y el transporte público al polígono El Prado, la línea de autobuses, ¿esto cómo va? Bueno, esto lo vamos a dejar ahí, ¿no? Es un ejemplo de lo que al final hablamos de una ciudad inteligente, que es hacia dónde se mueven las personas, en qué momento se mueven las personas y cómo facilitar que las personas se puedan mover o bien en transporte público o bien caminando o en bicicleta, que es lo menos contaminante y, dicho sea de paso, lo más sano para las personas. A eso tenemos que ir. Cuidado que esto es un cambio cultural importante, ¿eh? Que aquí somos de los que hasta para ir al supermercado, que está a 500 metros, si voy en el coche, voy en el coche, ¿eh? O sea que esto nos va a suponer un cambio, ¿eh? de nuestra propia cultura o de nuestra propia costumbre, que porque sea costumbre no significa que sea buena, al contrario, hemos visto que también resulta perjudicial, ¿no? Ahí hay dos o tres puntos negros que sí que se puede resolver. No sé si entrará dentro de la definición de estos fondos que vienen de la Comunidad Europea, pero por un lado seguimos teniendo, que aunque ya está en proyecto, el desdoblamiento por la zona de las Josefinas. No está de la avenida Felipe VI, sí. Exactamente. Es una promesa de Ábalos, que ya no está. Pues fíjate. Bueno, no, pero esto ya estaba presupuestado y se va a presupuestar. Ya estamos en fase de adjudicación. Que no se supone que este año se empezarían las obras. Esperemos. Antes del 23 está terminado. No sé por qué dices esa fecha. Una que sí que no está presupuestada, que yo sé que insisto mucho, pero es el encierre de la avenida Lusitania, cruzando por encima de la vía, y ahí sí que hay prácticamente a diario hay congestión, mucho tráfico, sobre todo a la entrada y salida de los 3 institutos que hay en esa carretera. Esa rotonda del Patrimonio de la Humanidad, eso es tremendo. Eso es tremendo, sí. Por los salesianos por un lado, el Instituto Santa Eulalia por el otro y la Josefina en el otro. Entonces, ahí se producen prácticamente a diario bastantes atascos. Y el crear esas vías por la avenida Lusitania, la verdad es que ayudaría muchísimo. Y luego, por supuesto, lo que hay que empezar a pensar en un diseño futuro de la ciudad es una ronda sur
que somos la única ciudad de Extremadura grande que no la tiene y que permita, por ejemplo, gente que llega de Almendralejo o de Calamonte, que son muchísimos los que trabajan en Mérida, pues que puedan acceder prácticamente al centro de Mérida sin tener que pasar por el puente de Fernández Casado. Y luego, con respecto a súmale en la parte de las abadías, todavía hay un trozo que no conecta desde la rotonda donde está el Mercadona con la carretera que sale hacia Proserpina. Que no conecta con nadie, llegas ahí... Nada, ahí llegas a la nada. Efectivamente, esa es otra. Y luego yo creo que en el diseño de la ciudad, a mí me gustaría que se incorporase algo que ya han hecho muchas ciudades, por ejemplo Sevilla, que lo tiene muy bien gestionado, creo yo, que es en tema de los carriles bici. Cada vez más importante, no tanto por las bicis como por los patines, que son un problema. Si van por la carretera, son un problema, y si van por el acerado, son un peligro. Entonces, tanto por un lado como por el otro. Hombre, yo sé que en Mérida es complicado, porque las calles son estrechitas, pero es llamativo que no haya carriles viables en Mérida. Es verdad que hay trocitos que no terminan en ningún sitio, por ejemplo... Del Prado hay uno que termina en el puente y ahí muere. ¿Terminó? De las abadías hay uno que va a Proserpina, pero que no viene al centro de Mérida. Ahí habría que darle una vueltita y crear, porque además el futuro va por ahí. Ahí estoy de acuerdo contigo, Javier, que el futuro va por caminar las ciudades, por movilidad tipo pues, bicicletas, patines y cosas similares, y mucho transporte público. En Mérida hay un problema, creo yo, con el transporte público, y es que se tarda más en coger un autobús que te lleve a cualquier sitio, incluyendo los tiempos de espera, que ir andando. Eso no puede ser. No puede ser. Hombre, lo entiendo para las personas mayores o de movilidad reducida, pero una persona normal que tú dices, ostras, va a tardar el autobús media hora en llegar, y en media hora ya estoy donde quiero ir, ¿para qué lo voy a coger? No sé. No conocemos tampoco si en esta medida, no creo que se incluya, pero el tema de la electrificación de los autobuses también, que no hemos hablado. Estamos hablando de un entorno de la Agenda 2030 y uno de los retos es el transporte público eléctrico, ¿no? Ahora en Mérida no dispone de un transporte público eléctrico. O de hidrógeno al menos. O de hidrógeno al menos, exacto, sí. Porque los autobuses, ¿de quién son? Los autobuses de la empresa. Entonces no entiendo yo. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos un parque también de autobuses que no está en consonancia con lo que hoy se está introduciendo en las ciudades, ¿no? Supongo que el pliego de condiciones de la adjudicación del servicio de autobús lo prevé. Bueno, en un futuro. Ese pliego que todavía nadie ha podido leer públicamente en ningún sitio, ¿no? Porque forma parte de la transparencia no transparente, ¿no? Pero porque cada vez que nos hacen en alusión al pliego es porque nos aumentan las plazas azules o porque hay que pagarle a la empresa de transporte no sé cuánto más dinero porque ha hecho un exceso de kilómetros que no deja de sorprender, ¿no? La ley de protección de secretos del Estado se está extendiendo terriblemente por toda España. Hay misterios romanos que son más conocidos que ese contrato, ¿eh? Desde luego. Vamos a hablar ahora de otra cuestión peliaguda, importante y que en estos momentos supone un gran problema para la Junta de Extremadura, que es la sentencia del Tribunal Supremo sobre la demolición del complejo turístico Isla de Valdecañas. Esta mañana, precisamente, la vicepresidenta primera, Pilar Blanco Morales, ha anunciado que la Administración autonómica va a registrar un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional, incluso ha hablado de llegar a Europa en el caso de esta sentencia que dictamina que hay que destruir todo lo que se ha construido. Estamos hablando de 188 viviendas unifamiliares, de un campo de golf, de un hotel, de todo lo que ya está hecho, porque hubo un auto en el año 2020 que hablaba solamente de derruir lo que no estaba construido o estaba en proceso de construcción, pero esta, tras alegación de Ecologistas en Acción, lo que determina precisamente es la erradicación de todo rastro de huella edificable en esta isla de Valdecañas. La vicepresidenta primera ha dicho que lo que no entiende esta sentencia es que el daño
medioambiental que se produce con la demolición puede ser superior al daño medioambiental que se constituyó en su momento con la creación de este complejo, y tampoco aborda los beneficios medioambientales que se han generado, dice, con la construcción de este complejo turístico en Valdecañas. Estamos hablando de que hacer lo que en estos momentos dictamina el Tribunal Supremo cuesta 145 millones de euros. Ahí es nada más y nada menos, porque a esos señores que tienen la vivienda hay que indemnizarle, hay que recomprarle su casa para derruirla. Parece ser que la empresa que se encargaba de la construcción de y la gestión de este complejo turístico tiene en contrato que a todas aquellas personas que son propietarios les recompraba la casa, su vivienda, en el caso de que hubiese un problema de este tipo que ha surgido. Y ahora, como subsidiario, es la Junta de Extremadura. Es decir, lo que no entra en la sentencia del Tribunal Supremo, y eso es lo que precisamente he abordado también en esta editorial, es ¿quién va a pagar esto? Lo va a pagar la Junta de Extremadura, porque la Junta de Extremadura somos todos los extremeños. Ostras, aquí también hay que tener en cuenta que se sentencia con mucha agilidad, sin pensar en las consecuencias económicas que ello supone. Al final lo vamos a tener que pagar cada uno de nosotros, todos y cada uno de los extremeños. Y sin embargo no se habla más allá de la responsabilidad que de la propia entidad, de la Junta de Extremadura como tal. Es decir, que es curioso. Es un tema peliagudo. Luisma. Yo creo que este asunto se podría pedir a la RAE que lo incorpore como definición de desastre absoluto en el diccionario, porque es que no se ha hecho nada bien desde el minuto 1 hasta... Y es verdad lo que dices, todo es... cada paso que se da es para empeorar la situación. No hay ningún paso que en ningún momento haya arrojado un poquito de luz, y la pena es esa, es que al final se juega con el dinero de todos y somos todos los que pagamos el desastre. Yo le propondría a la Junta que, dado que tiene pocos visos de que esto mejore, que empiece a negociar con Netflix para hacer una serie y por lo menos rentabilicemos de alguna manera, porque no se me ocurre ninguna salida airosa. Pues una temporada de Walking Dead, ahora que van a derrumbar todo aquello, ¿no? Sí. La ciudad fantasma puede ser. Sí, no, es tremendo. Es verdad que nada se ha hecho bien, y hay muchos culpables. Los que no son culpables son los extremeños, que al final vamos a pagar con nuestros impuestos todo esto, pero hay muchos culpables de haber, desde el principio, porque se ha intentado forzar la ley. De hecho, creo que en algún momento incluso se creó una ley que permitía lo que se estaba haciendo, que luego fue revocada por el Supremo, y yo entiendo que hay muchos intereses, y entiendo también que hay que buscar la rentabilidad de lo que tenemos, pero no puede ser a costa de cualquier cosa. Javier. Pues estoy un poco con Luisma, ¿no? Es decir, a ver, los jueces han sentenciado en base a una serie de recursos y unos procedimientos previos. Ellos han dictaminado que efectivamente ahí había irregularidades que tenían que, con un impacto ambiental grave en el propio ecosistema, y por tanto pues hay que resarcir el daño causado, sin entrar en mayores valoraciones, ¿no? Claro que las mayores valoraciones son 145 millones de euros. Automáticamente me ha venido a la cabeza una pregunta, y es: si esto no costara dinero, ¿estaríamos hablando del derribo de Valdecañas en sentido de ¡jo, qué difícil? Incluso las declaraciones que ha hecho la consejera irían en la dirección que lo ha hecho, en el sentido de decir que el daño ambiental de la recuperación del entorno puede ser mayor que por el derribo que el que tiene la construcción. Muy probablemente no. Si esto no costara dinero, muy probablemente no estaríamos hablando en los términos de preocupación que ponemos aquí en esta mesa. Y la segunda es: ¿cuánto cuesta una reparación ambiental de cualquier naturaleza, ya sea provocada por una situación accidental o ya sea provocada por una negligencia humana? Ahí he tirado un poquito de hemeroteca y me he encontrado con un artículo que ya en su momento leí en el País, bastante acreditado, sobre las 5 catástrofes ambientales que nos vienen a todos a la memoria enseguida. Nos viene el Prestige, os acordáis del petrolero en las costas gallegas. Aquello costó recuperar ambientalmente más de 1.300 millones de euros.
Y en aquel momento no nos planteábamos en Extremadura quién iba a pagar aquello, que lo pagamos entre todos los españoles, ¿eh? O Doñana, que costó más de 240 millones de euros y que pagaron los andaluces. La balsa de Río Tinto, ¿no? La balsa de la mina de Aznalcóllar. Aznalcóllar, con efectivamente. los- Estás hablando de accidentes. Estoy Claro, hablando de accidentes, pero es que ahora pero voy a la es que esto no es un negligencia. accidente, Ahora voy a la esto es una negligencia. negligencia. Precisamente el Algarrobico. Monte Dos Aguas, el Algarrobico está hotel del pendiente, Algarrobico. que todavía no se ha destruido, pero el Monte Dos Aguas, que fue una instalación de paneles solares que provocó un incendio descomunal y que costó 40 millones de euros la recuperación. Y aquello, bueno, pues también, en ese sentido, la negligencia humana que podía llevarlo. Catástrofes ambientales en cualquiera de los casos, ya sea por negligencia o ya sea por una situación accidental. Cuesta mucho hacer la recuperación, pero tenemos que asumir que estamos hablando de entornos que tenemos que proteger, porque en eso nos va la vida, en eso nos va la vida, no en el dinero, nos va la vida en la protección de los entornos ambientales y esto lo tenemos que asumir. Después Pero, tendremos perdona, que Javier, depurar las Javier, responsabilidades perdona que te desde el punto de interrumpa ahí, vista pero lo que económico. yo creo que no valora la sentencia es Es que la sentencia no tiene que el valorar daño eso. medioambiental se ha Ya. reparado ahora tal como está en la situación. Claro, porque No, ahora hay otro ecosistema que se ha generado ahí, El daño ambiental. con todo el embalse que hay ahí que se ha generado. Eso no estaba antes. El embalse estaba, la isla estaba, lo único que pasa es que ahora tú tienes que, evidentemente, contemplar el menor impacto negativo sobre el medio ambiente y recuperar del daño causado ambientalmente. Entonces, pues ahora tiene que hacerse otro informe, porque claro, esto de derribarlo no es cuestión de decir, oye, que llegue yo con la piqueta y un cubo y ala y pum, a machetazo limpio y ver usted que pronto acabo yo con los ladrillos. No, no, no. Si Eso no, produce también impacto medioambiental. es que eso no es lo que hay que hacer, es que tú tienes que hacer ahora el informe de recuperación del entorno con el impacto ambiental. Efectivamente, mira, lo de las minas de Aznalcóllar, entre algunos detalles, supuso mover 40 millones de desplazamientos de metros cúbicos de tierra en camiones, con el impacto que eso también conllevaba, pero todo eso forma parte de la recuperación de un entorno. Por eso es costoso. Y por eso hay que asumirlo, pero también hay que asumir que eso es otra manera de generar riqueza. Para un bien público, cuando la que hay actualmente no tiene una finalidad pública. Ojo, que lo que existe actualmente tiene un sentido privativo, de la privacidad o de la propiedad de un determinado grupo de personas, que son las que se van a ver afectadas por esta sentencia del tribunal. La propietaria del hotel, la propietaria de los chalets que ya están construidos y que ya estaban ocupados. Y que en cualquier caso la propia constructora en su momento comprometía a la devolución del dinero o de la inversión realizada por parte de estas, porque lo tendrá asegurado. Lo que también llama mucho la atención es que, aunque existe la frase esta de que en Europa el que hace el daño lo paga, desde el punto de vista ambiental, no sé qué ocurrirá en Europa, pero en España no pasa. Porque lo que es la recuperación de dinero por parte del Estado sobre las inversiones en catástrofe o en negligencia humana, lo que es la recuperación del dinero por parte del Estado es ínfimo en comparación a lo que cuesta. Volviendo al informe este del que he hecho alusión, de los 1.300 millones aludidos solamente se había recuperado un 8%, 130 millones. Ni siquiera se había recuperado, digamos, la mitad, nada, con lo que realmente, es verdad, nos cuesta a nosotros. Yo añadiría al coste medioambiental, que soy partidario de que se pague, el coste en el ecosistema legal. Es decir, es que permitir que esto continúe tal y como está después de varias sentencias es asumir la política de hechos consumados. Exactamente. Yo, como pasó con el hotel, con el Algarrobico, yo me lío la manta a la cabeza, tiro para adelante y cuando ya está montado me da exactamente igual lo que sentencien, porque como cuesta más en deshacer el entuerto que el perpetuarlo, pues venga, es que no puede ser. Es decir, es que también hay que tener... Yo creo que aquí lo único que puede salir ganando en todo este desastre absoluto es el sistema de derecho. Ya está, el Estado de Derecho, que al final diga, pues mira, te pongas como te pongas, esto hay que deshacerlo, cueste lo que cueste. El problema es que siempre pagamos lo mismo, pero es que no se puede permitir que al final haya una política de hechos consumados que permita
Pues, en este caso será un daño medioambiental, en otros casos pues será un golpe de Estado como se hizo en Cataluña en tiempo, y en otros casos pues será lo que sea. Entonces hay que asumir que tenemos unas reglas, que esas reglas hay que cumplirlas y que el incumplirlas no puede salir gratis. El problema es que luego, yo aquí diría, vamos a ver, todos los que han firmado en algún momento algún informe que ha permitido esto, váyanse ustedes a su casa. Efectivamente, mira, ahondando en lo que tú dices, ahora mismo tenemos, junto con el de Valdecaña, tenemos 5 impactos ambientales de los que vamos a hablar, pero en los próximos años de sobra. La isla de La Palma, con la recuperación de los daños del volcán, este es evidente. Tenemos el tema de la manga del Mar Menor, que sabéis que está habiendo también ahí en ese sentido un problema serio, muy serio, ambiental, con la contaminación de las toda aguas la hace años, fauna y que acuática. eso no se levanta, Sí, efectivamente. También relacionado con las aguas tenemos otros 2, que es el río Manzanares, que trae poco caudal de agua y está altamente contaminado, y además está altamente contaminado. Recientemente ha habido otro artículo con este tema relacionado con medicamentos, no sé si habéis tenido oportunidad de indagar al respecto, y tenemos ahora otro tema que es el de los pozos ilegales de regadío de Doñana. Juntos, pues súmele ahora Valdecañas. Y todos tienen un nexo en común, que es el agua, casualmente, ¿no? O sea que ahí, salvo la isla de La Palma, que fue catástrofe volcánica, ¿no? Bueno, pues todo esto al final son a los que nos tenemos que enfrentar, y un poco lo que tú decías, tenemos que salvaguardar en ese sentido también la propia ley. Si la hemos dado para proteger a la humanidad en general y en particular a la nuestra y nuestro ecosistema, tenemos que ser defensores de ella. Y si hay que hacerlo, hágase. Bueno, dicho queda. Oye, me gustaría haber hablado de Castilla y León, porque ahora la situación no es tan fácil como se podía ver el pasado domingo con los resultados, pero no tenemos tiempo. Si queréis hacer una pequeña reflexión de lo que puede pasar sobre la gobernabilidad, os invito a ello, pero no en más de 30 o 40 segundos. ¿Qué crees que es lo que va a pasar en Castilla y León? Porque ahora la situación es más difícil que la que incluso había antes. Pero hay muy pocas opciones reales. O sea, desde mi punto de vista, cuando tú te metes en un órdago tienes que ser capaz de afrontarlo. Y no vale ahora decir, no, es que hemos sacado menos de lo que queríamos y tenemos que... Pero si es que todas las encuestas daban lo mismo. 4 escaños para arriba o para abajo, pero todas decían que salvo el improbable caso de una mayoría absoluta, que cada vez era más improbable, vas a tener que gobernar con Vox. Yo no sé por qué se escandaliza ahora, ninguno. Entiendo que es el juego político, ¿no? Y las presiones, venga, ahora tú no vales tanto, pero que yo veo como pocas opciones, si es que no suman. No hay posibilidad. Yo creo que estamos ahora mismo, y este es mi titular, no estamos ahora mismo en la fase del postureo, exactamente igual que cuando se conformaba el gobierno de Pedro Sánchez, de con quién sí, con quién no, ahora sí, ahora no, ahora estoy de acuerdo, fue más ahora rápido no, Pedro jamás Sánchez. con este, jamás con el otro, y al final se terminaron juntando y los otros peleaban, en fin. Bueno, pues estamos ahora mismo en esa fase de postureo. Todavía queda mucho. Cuando llegue realmente el tajo, que son los millones de euros que se gestionan en los presupuestos y quién los controla, pues espontáneamente surgirán acuerdos donde menos se lo espera, ¿no? Bueno, veremos. Ni caso, aquí ni caso. El caso es que mientras no. que se ponen de acuerdo y no se ponen de acuerdo, se constituye la Cámara y se elige gobierno, pues estamos en otras nuevas elecciones, Claro, prácticamente. Y habrá mucho debate, ¿no? Habrá mucho debate. Yo creo que el verdadero análisis es que hará el de Andalucía, que ahora se la estará pensando. Creo que sí, se lo está pensando. Siempre ha dicho que iba a intentar aguantar todo lo posible, ¿no? Sí, no, también eso era postureo, vamos. También. Bueno, de todas formas, tienen problemas en Andalucía. Es decir, la coalición con Ciudadanos le funciona bien, pero no ha podido sacar leyes adelante, algunas de las leyes importantes, precisamente por el veto de Vox. Los presupuestos no la ha podido sacar adelante por Vox. Por Vox. Y Vox ahora está crecido por el resultado y porque además prevé que Andalucía sacará más de lo que tiene ahora. Con lo que es uno de los implicados en que la cosa no funcione en Andalucía a nivel de... Lo que está claro es que el hundimiento de Ciudadanos... La presión va a ser cada vez mayor. El hundimiento de Ciudadanos, quien le está sacando mucho más rédito con diferencia es Vox, pero el Partido Popular también está sacando cosecha. Por tanto,
pero no la esperada. Pues puestos a 3 en la baraja, no me extraña que en ese sentido digan, mira, vamos a quitarnos a Ciudadanos que no le vamos a dar vidas como los gatos, ¿no? Creo que no la esperada porque ellos creían que podían estar cerca de la mayoría absoluta en Castilla y León y fíjate, se han quedado a 9 escaños. El PP creía asumir la gran mayoría de los votos de Ciudadanos, excepto unos poquitos que fuesen al PSOE, que no eran muchos, y es verdad que los está asumiendo, pero tanto asume por la parte del centro, pierde por detrás, y ahí... No sé, yo en el caso de Casado me lo haría mirar. Bueno, pues él ha dicho ya que no quiere que se pacte con Vox en Castilla y León. En fin. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros hoy, como siempre, su análisis. Gracias a Javier Segura. Un placer. Pásalo bien. Gracias a Luis Manuel Tobaja. Gracias. Igualmente. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Mañana no tenemos picota, lo recordamos, pero sí estaremos el viernes ya en directo, no en la picota, sino en la retransmisión. Recuerden del concurso de agrupaciones del Carnaval Romano. Les esperamos entonces. Pásenlo bien, buenas noches y sean felices. Del viernes 18 al domingo 20 te llevamos en directo las semifinales del concurso de agrupaciones con las actuaciones de las chirigotas, comparsas, cuartetos y grupos juveniles. Y el día 24 la gran final desde el Palacio de Congresos de Mérida. Televisión Extremeña está con el carnaval, en semifinales y en la gran final. Y este año también el concurso nacional de Drag Queen Tomás Bravo. Lavandería Autoservicio La Wash. Con nuestras lavadoras y secadoras, la colada de una semana lista en 1 hora. Abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Más de 200 lavanderías. Visítanos en Mérida. Estamos en calle Diocles, antiguo Bar El Retiro.